Hola a todos. Hoy vamos a realizar un ejercicio de química de la selectividad de este año en Andalucía 2023. Se trata del ejercicio C1 y es un ejercicio de equilibrio químico. Sabéis que se alcanza el equilibrio químico cuando la velocidad en ambos sentidos de las reacciones, directa e inversa, se igualan. Y aunque es un equilibrio dinámico, puesto que microscópicamente siguen reaccionando en ambos sentidos, macroscópicamente parece que está en equilibrio. Bien, nos dan la reacción de SO2 más oxígeno para darnos SO3, según esa reacción química. Toda la especie se encuentra, como vemos, en fase gaseosa, igual sistema homogéneo, toda la especie van a intervenir en la constante de equilibrio. Como datos nos dan la masa del oxígeno y del SO2, 128, 64, el volumen del recipiente donde se realiza la reacción química, de 2 litros, y la temperatura que se alcanza de equilibrio, que es de 830 grados centígrados. Temperatura que posteriormente veremos que hay que pasarla a Kelvin. También aparece la masa atómica relativa del azufre, 32, y del oxígeno, 16, como la constante de los gases, 0,082. Nos da como un dato adicional que reacciona el 80% del SO2 que hemos introducido en esa vasija. Las preguntas son dos apartados: a calcular los moles en el equilibrio de todas las sustancias intervinientes, así como la constante de las concentraciones. Y en el otro apartado B, que nos preguntan, nos piden la presión total de la mezcla de gases en esa vasija, en el equilibrio, y la constante de las presiones. Bien, antes de nada, lo que hemos hecho es calcular la masa molar tanto del SO2 como del oxígeno. 64 gramos mol, 32 gramos mol respectivamente. También calculamos los moles que tenemos iniciales tanto de SO2 como de oxígeno. En ambos casos, calculando simplemente el factor de conversión de esas masas que nos dan inicialmente, comprobamos que tenemos 2 moles de cada una de las masas. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, la reacción química, en el doble sentido, de equilibrio, y vamos a ver lo que tenemos inicialmente, lo que reacciona y lo que nos va a quedar en el equilibrio. Evidentemente, la reacción química ya me la da el problema, el ejercicio, sería 2 de SO2 más O2, que nos da 2 de SO3. Inicialmente hemos calculado que tenemos 2 moles de SO2 y 2 moles de oxígeno. Atendiendo a los coeficientes estequiométricos, 1 y 2, vemos que de oxígeno reaccionarán X moles y el doble, evidentemente, de SO2, quedándonos en el equilibrio los moles iniciales, 2, menos lo que ha reaccionado de SO2, X, y de oxígeno, 2 menos X. Y de SO3, por cada mol de oxígeno se forman 2 moles de SO3, por lo tanto, por cada X moles se formarán 2X moles de SO3. Estas serían las cantidades que tenemos que calcular de equilibrio. Tendríamos que determinar el valor de X. Para eso nos da un dato determinante. Nos dice que lo que reacciona de SO2 es el 80% de lo que teníamos inicialmente. Es decir, que 2X sería 0,8, que es el 80% de 2. Eso nos sale 2X igual a 1,6, de donde X nos va a quedar 1,6 entre 2, 0,8 moles. Sabiendo eso, pues ya sustituimos la X y tendríamos las cantidades de todas estas sustancias en el equilibrio. Así pues, los moles de SO2 nos van a quedar 2 menos 2X, que es 0,4 mol. De O2, 1,2 mol. Y de SO3, 2X, que es 1,6 mol. Si, por definición, sabemos que la constante de las concentraciones a una temperatura determinada viene dada por la concentración de SO3 elevado al cuadrado, su coeficiente estequiométrico, partido las concentraciones que tenemos en los reactivos, el producto de las concentraciones elevado a sus coeficientes estequiométricos. La concentración de SO2 al cuadrado y la concentración de O2. Sustituyendo, sabemos que la concentración es el número de moles partido del volumen. Pues nada, sustituimos en cada caso y obtenemos esta expresión. Como arriba tenemos dividiendo el volumen que va a quedar al cuadrado y aquí tenemos el volumen también al cuadrado, podemos simplificarlo.
nos va a quedar solamente este volumen dividiendo en el denominador, que pasará a multiplicar al numerador. Y si nos queda una expresión de esta manera, los moles de SO3 al cuadrado por el volumen partido los moles de SO2 al cuadrado por los moles de O2. Todos los datos los tenemos, como lo hemos calculado anteriormente. Por tanto, 1,6 al cuadrado por 2, 0,4 al cuadrado por 1,6. De aquí obtenemos la constante de las concentraciones, que es 26,67. Ese sería el apartado A. ¿De acuerdo? El apartado B, lo comenzamos, nos pide la presión total en principio. Si utilizamos la ecuación de gases ideales para la presión total, pues sabemos que la presión total va a ser por el volumen, va a ser igual al número total de moles por R y por T. Dejamos y nos queda esta expresión. Número total de moles, RT y volumen. Bueno, el número total de moles en el equilibrio, ya vemos, sería la suma de todos los moles de cada una de las sustancias que tenemos en el equilibrio. Ya hemos calculado anteriormente. Si sumamos, nos da un valor de 3,2 moles. La temperatura, como hemos dicho al principio, hay que pasarla a grados Kelvin, sumando 273, con lo cual nos quedaría 1103 Kelvin. Sustituyendo todos los datos en la ecuación de la presión, pues nos aparece esta expresión, muy sencillita. Calculadora en mano, resolvemos y nos va a quedar una presión total de 145 atmósferas. Tenemos un apartado. Para calcular la constante de las presiones, podríamos utilizar la definición: presión parcial de los productos elevada a sus coeficientes estequiométricos partido el producto de las presiones parciales de los reactivos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Pero tenemos una expresión que relaciona la constante de las presiones con la constante de las concentraciones, mucho más sencilla. Simplemente tendríamos que ver que la constante de las presiones es igual a K sub C por RT elevado al incremento de número de moles. El incremento del número de moles es los moles de productos menos los moles de reactivos. Nos vamos a los coeficientes estequiométricos. Moles de productos 2 menos 3, que sumarían los coeficientes estequiométricos de los reactivos, con lo cual me da un incremento de N igual a menos 1. Sustituyendo en esa expresión, pues tenemos todos los datos. Ya hemos calculado anteriormente K sub C, que es 26,67, por paréntesis 0,082 por 1103 elevado a menos 1. Resolvemos esa ecuación y nos da una constante de las presiones de 0,29. Bien, pues este es todo. Este ha sido el ejercicio C1 de selectividad de química de 2023. ¿De acuerdo? Hay un problema de equilibrio químico. Hasta luego.